Hoy tenemos la presencia, la entrevista de un invitado con amplia trayectoria en la vida política, jurídica y académica del Perú. Nos acompaña el doctor Fernán Altuve Febres Lores, abogado, historiador, catedrático y ex parlamentario, un hombre que ha participado durante años en el debate político peruano y hoy vuelve a estar en el centro de la escena política peruana. Y justamente estamos viviendo momentos particulares y complejos para el Perú. Después de años de inestabilidad política, enfrentamientos entre los poderes del Estado, cuestionamiento a las instituciones, inseguridad ciudadana y una profunda desconfianza de la población hacia la clase política del país, vuelve a preguntarse qué tipo de liderazgo se necesita, y hoy tenemos precisamente en línea al doctor Fernán Romano Altuve Febres Lores. ¿Qué tal, doctor Altuve Febres? Lo saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM desde Buenos Aires, Argentina. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos sus oyentes. Muchísimas gracias, doctor, por contestar, sabiendo que es un día domingo y ahí debe estar con la familia. Gracias por tomarse un tiempo. Y una de las preguntas que se nos viene a la mente es: ¿qué Perú quiere construir actualmente la nueva dirigencia política con este gobierno que tiene actualmente la licenciada Keiko Fujimori? Bueno, es un gobierno que, según su plan, trata de restaurar un orden en un país que viene ya de una década de inestabilidad, de precarización del Poder Ejecutivo, y está asistido por la imagen de la figura del padre de la presidenta, el ingeniero Alberto Fujimori, que en una década gobernó con aciertos y logró un conjunto de resultados que son reconocidos más allá de los cuestionamientos a su forma de gobierno. Entonces, hay una expectativa, hay un deseo de que ese postulado de gobierno que tuvo éxitos hace 3 décadas pueda recomponer la situación de precariedad política que existe hoy día en el Perú. Doctor Altuve Febres, usted desde el 2007 es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid, y el 2009 fue reconocido como académico de honor por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Ya usted como un jurisconsulto, un historiador y catedrático, ¿qué reformas necesita hoy el Estado peruano para poder estar a la altura de las circunstancias en todo este contexto de descontrol que se ha dado en los últimos años desde la política y desde algunos dirigentes políticos que hoy lamentablemente están presos, ¿no? ¿Qué reformas necesita el Estado? Bueno, ahí lamentablemente no hay un consenso. Desde los sectores del gobierno o de la alianza gubernamental que se ha establecido hace solo 25 días, por lo tanto no es posible hacer una evaluación de sus aciertos o desaciertos, hay que darles un tiempo, obviamente, pero hay la percepción de que las reformas son administrativas y económicas, y que el eje fundamental que el Perú necesita son esas reformas administrativas y económicas. Habemos otras personas que estamos convencidos de que se tienen que hacer reformas electorales, porque no es un desconocimiento que estas elecciones, tanto la primera vuelta como la segunda vuelta, e incluso las actuales elecciones municipales y regionales, están siendo caóticas, están siendo cuestionadas en su legitimidad. Este año 2026 va a ser el año de los 3 fraudes realmente, porque todo ha sido muy, pero muy cuestionado. Entonces se necesita una reforma electoral y se necesita una reforma política, porque la reforma constitucional que ha restablecido el bicameralismo se está mostrando ya en sus primeros pasos que fue hecha de manera deficiente, apresurada, poco
poco discutida. Entonces, para resumir, hay dos visiones. Los que quieren una reforma económica y no ver los problemas políticos que tienen que corregirse, y los que consideramos que la reforma político-electoral es imprescindible e impostergable. Doctor Altuve, después de tantos años de crisis política en el Perú, ¿el problema del Perú son los políticos que tenemos o las reglas del sistema político que permiten que se llegue a esa situación? Es que los políticos han hecho esas reglas. Okay. El problema es que los políticos han hecho las reglas no han hecho a los políticos han ido torciendo las reglas. Si usted analiza que prácticamente la Constitución del 93 ha sido modificada ya en un tercio y hasta un poquito más, o sea, prácticamente esta Constitución no es la misma del año 93, es otra Constitución, y que se ha hecho sin un referéndum y que se ha hecho por 2/3 de políticos a espaldas de una población que cuando fue a votar dijo que no quería un Senado. Entonces, todo esto está en cierta manera colocado en una situación muy cuestionada, muy precaria, y claro, dicen, no, vamos a ver lo administrativo, vamos a ver lo económico y no miremos lo político. Claro, porque se han dedicado a hacer barbaridades electorales y políticas, y cada vez esos problemas están pesando más y están haciendo al sistema político más complejo, más difícil de funcionar, y en algún momento puede terminar dañando la economía. Doctor Altuve, usted que es un jurisconsulto connotado de allá de la República Hermana del Perú, ¿usted cree que en el Perú está roto el Estado de Derecho? Bueno, la palabra no es rota, pero es intermitente. Tiene espacios en los cuales no funciona, hay personas para las cuales no funciona, hay personas para las cuales se les aplica un Estado de Derecho abusivo y excesivo. Entonces, generalmente los pobres, generalmente la gente con menos recursos y con menos influencias, tiene una sobrepresión legal, y mientras que aquellos que tienen privilegios y son favorecidos, pues tienen un Estado de Derecho muy flexible. Tiene usted un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que en la primera vuelta tomó disposiciones contrarias a la ley, abiertamente contrarias al texto expreso de la ley, amplió el día de votación cuando la ley lo prohíbe, abrió mesas electorales cuando la ley le prohibía abrirlas después de determinada hora. O sea que, como le digo, o sea, es un Estado de Derecho intermitente, que funciona a veces, que no funciona a veces. La palabra no es ruptura, sino simple y llanamente, digamos que es un Estado de Derecho gaseoso, que se presenta muy muy oloroso y primoroso en algunos momentos y muy apestoso en otros. Doctor, ¿usted cree que en las últimas elecciones, retrotrayéndonos a estas elecciones presidenciales, existió fraude? Absolutamente. Ha sido un fraude vergonzoso y asqueroso. Yo no voy a cambiar mi opinión. En el año 2021 yo dije que hubo un fraude electoral, todo el mundo lo reconoció y se favoreció al señor Castillo. Lamentablemente las malas prácticas continuaron, y en esta oportunidad ha habido un fraude electoral que ha favorecido a otra opción política, pero ha habido un fraude exactamente igual, y ha sido tan grave que han tenido que destituir al jefe de los órganos electorales, y en este momento está asumiendo un proceso gravísimo, y algunos de sus funcionarios han sido detenidos en actos de flagrancia. Entonces, como usted comprenderá, es imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Bajo ese contexto, y existiendo entonces esa doble vara de la cual usted me habla, que para los pobres existe una mayor, menos permeabilidad de justicia, y para no solo los pobres, los débiles. Para los débiles. Puede haber gente con dinero que sea débil políticamente, y a esos les cae el palo encima, ¿no? O sea, digamos, entonces la pregunta que se me viene a la memoria del Perú, ¿atraviesa entonces una crisis de democracia, una crisis de representación, o fundamentalmente es una crisis de autoridad? Bueno, yo creo que son las tres crisis juntas, ¿no? O sea,
A ver, si usted tiene un sistema en el cual los independientes no pueden postular a los cargos públicos más que en un número de 20% de las plazas. O sea, quiere decir que los dueños de la representación política son las organizaciones partidarizadas. Y solamente el 10% del país está partidarizado. O sea, el 90% del país está excluido. Al 90% del país le dejan que se pueda ocupar del 20% de la representación política. Y el 80% de la representación política se lo distribuyen entre personas que representan el 10%. Entonces, la crisis de representación es absoluta. La crisis de autoridad es pavorosa, que se expresa además en una delincuencia desatada. ¿Por qué? Porque los políticos, para obtener mayores beneficios, se han dedicado a destruir el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo hoy día no representa nada. Los ministros no representan nada. Los presidentes son anuales o bianuales. El que más dura 2 años y algo. Porque se dedicaron desde el Parlamento a destruir la presidencia. Ahora quieren que se respete o que se consolide una presidencia que muchos de los grupos políticos que están representados en el Ejecutivo ayudaron a destruir. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, como le digo, la crisis es una crisis holística, generalizada. El Perú no está viviendo una crisis, está viviendo una suma de crisis. Doctor Altuve, ¿y quién debería tener más poder entonces en el Perú? ¿El presidente, el Congreso o las instituciones independientes? Bueno, instituciones independientes no existen, eso hay que decirlo claro, porque todo el mundo tiene un sesgo político de alguna manera u otra, y eso hay que entenderlo. Lo que tiene que hacerse es que las instituciones que tengan un sesgo legítimo por determinadas circunstancias, determinados momentos o determinadas hegemonías políticas, no sean omnipotentes, no sean absolutas. Es decir, el que gana un poder no es el dueño del poder para hacer lo que le da la gana, que necesite consensuar con aquellos que son minorías. Eso no ocurre en el Perú. En el Perú el eje del poder es el legislativo en el Perú. Eso es así. Así se ha descompuesto. ¿Por qué? Porque durante 10 años se fue construyendo un poder contra el Ejecutivo y el Ejecutivo ha sido destruido. El presidente de la República Peruana hoy día vale menos de lo que valía un ministro hace 30 años. Y ahora ese poder, ¿no es cierto?, es un poder omnímodo que no tiene una mayoría clara y que va a entrar en disputa. Entonces, si el Ejecutivo es precario y quien tiene el verdadero poder está en discusión y en disputa, no está una decisión consolidada en el poder peruano. Y doctor Altuve, ¿cómo recuperamos entonces la autoridad del Estado, de lo que usted me está relatando? ¿Cómo recuperamos la autoridad del Estado sin caer entonces en un autoritarismo? Porque ya hemos tenido autoritarismo anteriormente y nos llevó por mal camino, ¿no? ¿Cómo te recuperaríamos? Bueno, lamentablemente a donde han llevado esta situación, justamente las personas que ahora están pidiendo que los dejen gobernar, pero ellos han sido los autores intelectuales de esta situación. Es muy gracioso porque dicen ahora, por favor, tienen que permitirnos que traigamos más funcionarios porque los requisitos que nos piden para los funcionarios son excesivos. Sí, pero ¿quién puso esos requisitos? Ustedes mismos. Ahora se dan cuenta que no podían gobernar con los requisitos. Entonces, cuando uno legisla, debe legislar de una manera imparcial. Eso no quiere decir que uno no tenga un sesgo, una idea, una ideología, pero tiene que ponerse en la cabeza que hoy día yo estoy arriba, pero mañana yo voy a estar abajo. Entonces esa norma tiene que servirme a mí para cuando estoy arriba, pero también cuando yo esté abajo. Eso no ha ocurrido. Entonces existe un sistema que favorece a un parlamento que ha desvestido a un ejecutivo y ahora no tenemos los mecanismos de diálogo político para solucionarlo. Por eso el eje que yo le dije en la primera parte de mi intervención es, habemos algunos que decimos, la reforma electoral y política es fundamental para encontrar mecanismos de reequilibrio. Si no lo hacen,
esto lamentablemente, a pesar de las buenas voluntades, va a tener difícil recorrido. Doctor Altuve, bajo lo que usted me relata, entonces una de las preguntas que a mí se me viene a la mente es, durante los últimos años hemos visto presidentes, congresos y gabinetes enfrentados. Entonces, ¿el presidencialismo peruano está agotado? El presidencialismo peruano murió en el año 2016. Lo que pasa es que es un muerto en la sala que apesta y nadie lo ha enterrado. Ese es el problema. Y hay algunos que hoy día creen que lo pueden ir a revivir como Lázaro. Es que no pueden revivirlo porque las reformas electorales y constitucionales que hicieron han servido para consolidar el fin de eso. O sea, no estamos hablando... A ver, yo le explico para que usted vea. Yo le pregunto hoy día a las personas, ¿quién es el autor de la reforma electoral del año 23? ¿Quién la hizo? ¿Quién es el autor, el constitucionalista? Los profesores universitarios que los ayudaron a usted. No me pueden decir su nombre, porque lo hicieron a escondidas. Entonces, gente improvisada, gente incapaz, ha agravado la situación. Entonces, para poder empezar a desanudar esto y no meter un espadazo sobre el nudo gordiano, lo que decimos es, pues empecemos con la reforma político-electoral. ¿No les da la gana? Bueno, entonces, ¿qué quieren? Quieren que no veamos el problema, que sigamos con el problema como está y que las cosas les salgan bien. No, pues, es que eso es imposible. Doctor Altuve, entonces, bajo su óptica, ¿usted qué me diría? ¿Que necesitamos que el Perú tenga una reforma constitucional profunda o que el problema no está en la Constitución, sino en quienes lo aplican? No. La Constitución ha sido mal reformada. La reforma que se ha hecho en la Constitución, creando un super Senado omnipotente, que le ha quitado facultades a una Cámara de Diputados, que ha colocado a la presidencia de la República en una consolidación de debilidad. Todo eso está mal hecho. Yo no vengo a decirles que cambie la Constitución entera, porque eso implicaría pues una cosa gravísima, pero hay que hacer un trabajo de cirugía. Esa reforma constitucional tiene un tumor maligno, hay que extirparlo. Pero claro, como lo que quieren ver es, no mires el problema político, ya lo acomodamos entre nosotros, entre pactos oscuros y repartijas nocturnas. No es así. Llega un momento en que no hay pacto nocturno, no hay repartija y hay un bloqueo institucional y entonces ahí se desborda el problema. Vamos a la cirugía. Cuando aparecen los problemas hay que atajarlos de frente y no hay que meterlos debajo de la alfombra. Pero bueno, eso corresponde a la responsabilidad de los políticos. Después que no se quejen cuando las cosas salen mal. Doctor, usted que es un jurisconsulto connotado tanto nacional, hablo nacional como en el Perú, como internacionalmente en diferentes países y con los premios que usted ha tenido y tiene, el reconocimiento internacional, ¿cree que la justicia peruana es independiente del poder político? Parcialmente. En algunos sectores, yo creo que la Corte Suprema es independiente hoy en día. El Tribunal Constitucional es bastante dependiente de la composición del Congreso anterior. El Consejo Nacional de la Judicatura también está algo comprometido. La Fiscalía es mixta, tiene algunos sectores que son pro gobierno, otros que no. Es una situación, digamos, mixta, no es una situación de independencia absoluta, pero tampoco de dependencia absoluta. ¿Cómo? Eso puede cambiar hacia un lado o hacia otro. Doctor, y metiéndonos en el tema judicial del cual usted es una eminencia, ¿cómo se puede combatir la corrupción sin utilizar el sistema judicial como instrumento político? A ver, bueno, lo primero es seleccionando buenas personas. O sea, aquí se ha construido la tesis de que poniendo un montón de reglamentos que obstaculizan a los ciudadanos más que a los funcionarios, no es necesario buscar personas idóneas. Entonces, ya que la Contraloría arregle, antes de que entre la Contraloría, tú tienes que coger personas idóneas, pero todas las personas
que están escogiendo, no digo este gobierno porque acaba de comenzar y todavía no ha nombrado a todos, sería una injusticia de mi parte decir eso, pero permanentemente están nombrando personas poco idóneas, con trayectorias cuestionadas, ministros con denuncias. Entonces, el hecho de que haya una supervisión extrapolítica no significa que el político no tenga la obligación de ser el primer juez de sus funcionarios. Y claro, pero como hace lo que yo digo, o está a mi lado, o es el sobón de turno, o viene con el incienso para decirme que soy un genio, cuando la mayoría de los gobernantes peruanos en los últimos años han sido verdaderamente mediocres. Entonces, pero claro, terminan siendo estadistas como Churchill o como De Gaulle para estos mediocres, y ahí se les perdonan sus opacidades, se les perdonan sus dificultades. El primer requisito es la autofiscalización, y después que el Poder Judicial no cree el sistema que ha creado en el Perú, que es muy alabado afuera, pero que es una verdadera vergüenza, porque aquí están presos los presidentes, cosa que yo no condeno, pero para que haya un corrompido tiene que haber un corruptor. Claro, o sea resulta que en el Perú están presos los corrompidos, pero no los corruptores no existen. Los corruptores no existen. Los corruptores? No hay un corruptor, no hay ni uno. Doctor, usted bajo el análisis que hace es totalmente coherente, pero entonces la pregunta que es, ¿el pueblo peruano está dormido? ¿O el pueblo peruano ya se acostumbró a tener, digamos, dirigentes políticos, porque digamos que los últimos presidentes que lamentablemente han gobernado el Perú están presos y otros rozan la ilegalidad o están por ingresar presos? ¿Los presidentes que gobernaron el Perú no estuvieron a la altura de las circunstancias o no estaban preparados para gobernar el Perú? La casta política que gobierna el Perú no está preparada para afrontar las responsabilidades de gobierno de una manera idónea. Y el pueblo peruano hace muchos años que se cansó de eso y ha ido por la parte práctica, porque el pueblo peruano es un pueblo práctico. Yo me ocupo de lo que yo puedo controlar, es decir, de mi vida económica, de mis ingresos, de mi familia, de tener ordenadas mis cosas, de prosperar y de servir a mi país, y así hay una realidad paralela, una realidad que se llama informal. Y el mundo oficial es un mundo que lo quiero tener lo más lejos posible, no quiero participar en el mundo oficial porque la participación real de la política es muy pequeña y hay un desprestigio de la clase política de manera abundante, pero es evidente. Toda la clase política está cuestionada, pero ellos están felices porque se han convertido en una casta que de alguna manera sigue viviendo a costa de la practicidad y de la nobleza del pueblo peruano. Eso puede llegar un día en que se acabe, porque un día que el pueblo peruano se canse, ya hay cansancio porque la negligencia de esa casta ha llegado a tales niveles que la delincuencia está desbordada, pero todavía la paciencia del pueblo peruano se mantiene. Doctor, ¿el Ministerio Público y el Poder Judicial cree usted que se necesita o necesitan una reforma profunda? Sí, por supuesto. Han sido instrumentos politizados durante mucho tiempo y tiene que buscarse una estructura meritocrática que reemplace una politización exagerada durante muchos años. Pero como le digo, esa es una reforma larga, es una reforma necesaria, imprescindible, pero hay una reforma institucional que es la relación ejecutivo-legislativo, que es absoluta y totalmente imprescindible lo más rápido posible, porque el gobierno está comenzando y es el momento para hacerla. No la van a poder hacer cuando haya pasado el tiempo y las diferencias entre las posiciones políticas de los actores se hayan profundizado. Entonces, la reforma político-electoral se tiene que hacer ya. Si no se hace ya, va a ser un obstáculo y no un instrumento, y vamos a entrar en una crisis política nueva causada por la negligencia de no haber solucionado ese problema ahora. Doctor Altuve, ¿qué opinión le merece los ministros que tiene actualmente la presidenta Keiko Fujimori y este corto tiempo del gobierno de Keiko Fujimori? ¿Está, digamos, haciendo lo correcto o digamos que todavía goza de ese enamoramiento de los primeros 100 días de amor entre el gobierno nuevo y el pueblo peruano? A ver, mire, la encuesta es muy favorable
hay una opinión generalizada y pública a favor del gobierno, dándole, digamos, un voto de expectativa, una duda. Desde el punto de vista no del pueblo, sino de sectores empresariales, de sectores políticos, de sectores periodísticos, de opinión pública, hay muchísimas críticas contra el gabinete. En lo personal, yo creo que no es el momento todavía de plantear una opinión determinante. Hay cosas que necesitan ajustes, hay cosas que necesitan mejorarse, pero con tanta cosa para hacer, habiendo llegado hace 25 días y estar pidiendo rápidamente o exageradamente decisiones, no hay, o sea, el día a día se gana. Por lo tanto, yo no soy una persona que me plantearía una crítica contra los ministros todavía. A ver, posiblemente son criticables, eso no digo que no, pero las críticas que se les hacen están dentro de un espacio donde tienen capacidad de corregir cosas. Entonces, démosle la oportunidad. Yo creo que en 100 días ya se verá lo que es corregible y lo que no han corregido oportunamente, pero a los 25, 26 días muy temprano, ¿no? Exagerar. Es muy temprano todavía. Para mí, yo sé que se han planteado críticas muy duras y muy severas, con lo cual tienen todo el derecho de plantearlas. Yo no digo que no. En mi caso particular, a mí me parece que hay que evaluar. Por sus frutos los conoceremos y evaluemos. Yo creo que a los 100 días podemos decir, bueno, ya, estas personas tomaron las medidas adecuadas, no tomaron las medidas adecuadas, o hay cosas que se les han olvidado, o hay cosas que no debieron hacer, ¿no? Doctor Altuve Febres Lores, muchísimas gracias por contestar nuestra llamada y lo vamos a estar convocando próximamente para analizar algo más importante que también se está dando, esa relación entre lo que es la Policía Nacional, la seguridad, los dirigentes políticos y hasta dónde la Policía Nacional del Perú puede ingresar en temas también, digamos, políticos, porque muchas veces rozan eso, ¿no? Entonces, me gustaría convocarlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el doctor Fernán Romano Altuve Febres Lores, es catedrático peruano, jurisconsulto, abogado, historiador. Desde el año 2007 fue miembro o es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid, y el 2009 fue reconocido como académico de honor por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. También ha sido regidor metropolitano de Lima y congresista de la República del Perú de 2015. Así que, y preside también la Sociedad Peruana de Historia. Estuvimos hablando con él. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Zona Libre.